Bienvenidas nuevamente a su Museo Universitario de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, recibiendo este nuevo año donde la revista COT cumple precisamente 15 años de existencia, 15 años dedicados a la difusión del pensamiento antropológico, arqueológico e histórico. 15 años que ha reunido a una diversidad de profesionales de las áreas humanísticas, sociales, dando realce a este órgano de difusión, a esta casa de estudios y a la vez generando pertenencia entre las diversas personalidades que han sido parte de estos 15 años, de estas publicaciones. Agradecemos la presencia de ustedes, de la doctora Loris López. La doctora es decana de investigación y proyección social de nuestra universidad. Y en la mesa presiden esta actividad el doctor Ramón Rivas, director de Cultura, y Carlos Flores Manzano, arqueólogo y candidato a doctor de la Universidad de Yale, quien tuvo a su cargo el reciente simposio de la invasión de hace 500 años y que precisamente esta revista está dedicada a esa actividad también, a esa divulgación. Para ello tendremos las palabras del doctor Ramón Rivas, director de Cultura. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero saludar de una manera muy especial a la doctora Doris López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social de esta casa de estudios, pero también a mi colega Carlos Flores Manzano, que nos va a hacer el honor de presentar esta revista. Y también saludar a todos pues ustedes que nos hacen muy alegres con su presencia, a Paula Maroli, reconocido antropólogo nacional, otros arqueólogos aquí, Herbert Erquicia, mis colegas antropólogos, ¿verdad? Decirles pues que este es un número especial, quizá el primer número especial que tiramos con esta ya prestigiosa revista de museología. ¿Y por qué es especial? Porque se trata de un significativo simposio que se llevó a cabo el 15 de junio en el Museo Universitario de Antropología, aquí, y que se denominó a 500 años de la invasión española, y que reunió a antropólogos, arqueólogos, historiadores, así como a científicos de otras ramas importantes que tienen que ver con la historia y también con la cultura, naturalmente. Uno de los principales gestores de este magno simposio, pues lo fue, es Carlos Flores Manzano, aquí con nosotros. Y yo le prometí hacer de ese simposio una edición especial, que es la que ahora estamos presentando. Agradecer a las autoridades de esta casa de estudio que no dudaron en decirme procede. Sabemos que el conocimiento humano es una de las más complejas tareas que el cerebro realiza de manera dinámica, permitiéndonos una evolución de lo que sabemos. Conocemos, pero también interpretamos. No hay nada más provechoso para el ser humano que adquirir conocimiento para mejorar su entorno, pero también resolver problemas, innovar, hacer ciencia y hasta para conquistas para, o hasta para conquistas o alzar objetivos, ya sean buenos, pero también ya sean malos. De ahí la importancia que el conocimiento tenga un carácter social, ya que con el intercambio de información con otras personas ampliamos nuestro horizonte cognitivo. ¿Por qué la idea anterior? Resulta que la edición 17
de esta revista, caracterizada por difundir el conocimiento académico, reúne las ponencias de expertos que participaron en la actividad académica que se denominó Encuentro de Dos Mundos 1524-2024, a 500 años de la primera incursión española a Cuscatlán, realizada aquí en el Museo Universitario de Antropología de esta casa de estudios, y que fue un evento coordinado con la Universidad de Yale, el Consejo Internacional de Museos ICOM, la Academia Salvadoreña de la Historia y el Museo Marte de El Salvador. En este número de la revista COT podrán leer artículos sobre el contexto histórico de la incursión española a la región. Lo anterior desde la perspectiva académica de autores como el arqueólogo Paul Amaroli y su libro Arqueología del Salvador, Amaroli 2015, el connotado historiador don Pedro Escalante Arce y sus escritos sobre Tlaxcala en Centro, y el arqueólogo e historiador salvadoreño Heriberto Erquicia, que aquí nos acompaña también, con su más reciente libro titulado Del señorío de Cuscatlán a la villa de San Salvador, Erquicia 2023. Cada uno de ellos presentaron sus más recientes investigaciones sobre la conquista de estas tierras y las implicaciones que las poblaciones originarias tuvieron con la llegada de los europeos a estas regiones. Fue una excelente oportunidad de escucharlos y poder remontarnos hacia la década del siglo XVI, en donde ocurrieron hechos que marcaron la historia de la humanidad. Es una riqueza histórica contada por medio de conferencias y discusiones que permitieron revivir el proceso histórico de cambio y acontecimientos que han impactado en la cultura mesoamericana desde la llegada de los españoles hasta la actualidad. No podíamos dejar este acontecimiento en un solo encuentro de participantes del simposio. Consideramos necesario publicar y dejar constancia del conocimiento difundido por los expertos en la materia sobre esos procesos y recorridos que realizaron tanto los españoles como los grupos prehispánicos en esta lucha de conquista que trajo consigo diversos cambios culturales y sociales. Cabe señalar que este es un número de museología en la revista de museología y contiene 6 artículos académicos de gran valía escritos por Margarita Cochise Filman, maestra en estudios mesoamericanos, el arqueólogo Carlos Flores Manzano, una nota de presentación del representante de los pueblos indígenas de El Salvador que participaron activamente durante el evento, don Mateo Rafael Latín, exalcalde del común de Izalco, Laura Matthew, Hugo Vladimir Chávez, investigador y arqueólogo nacional, José Heriberto Erquicia Cruz, del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica de El Salvador. La revista se complementa con un valioso resumen del evento que incluimos, y este es del periodista Iván Escobar, pero también destacar la magistral intervención del antropólogo y etnohistoriador neerlandés Ruud van Akkeren, con especialización en Mesoamérica. No omito en decir que en el simposio hubo otras presentaciones o reflexiones hechas por profesionales de la talla del antropólogo Carlos Flores
y del embajador de la República Dominicana en El Salvador, Julio César George, quienes participaron con sus reflexiones sobre el histórico acontecimiento que marcó un antes y un después en lo que se conoce como El Salvador. Estas exposiciones no están en este número de la revista, pero estamos seguros que las presentaremos en futuras ediciones. Estoy completamente convencido que con esta publicación estamos dando cumplimiento a uno de los objetivos que debe tener toda revista universitaria: actualizar y divulgar conocimiento científico mediante la publicación de trabajos inéditos que son revisados por pares. Todo ello con el único propósito de fomentar y promover la iniciativa científica a nivel local, nacional e internacional. Con ello facilitamos el acceso libre al conocimiento académico de calidad. Por su carácter antropológico, la revista también permite conocer la historia y su capacidad de ser reescrita, como lo dijo, y aquí recuerdo un libro que leí de George Orwell, y cito: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Espero disfruten esta nueva edición y se aumente el conocimiento sobre la llegada de los europeos a esta región del mundo. Muchas gracias. Escuchaba al doctor Ramón Rivas. El éxito de un museo no se mide por el número de visitantes que recibe, sino por el número de visitantes a los que ha enseñado algunas cosas. No se mide por el número de objetos que expone, sino por el número de objetos que los visitantes han logrado aprender en su entorno humano. No se mide por su extensión, sino por la cantidad de espacio que el público puede, de manera razonable, recorrer en áreas de un verdadero aprovechamiento. Eso es el museo George Henry Riviere. Tendremos a continuación la exposición de Carlos Flores Manzano, quien nos va a hacer la presentación principal de esta revista número 17 en sus 15 años de existencia. Hola, muy buenas tardes. Agradezco siempre a la Universidad Tecnológica de El Salvador, que siempre nos abre las puertas, al doctor Ramón Rivas por también abrir las puertas del museo, por facilitar que se llevara a cabo esta actividad que era tan importante que sucediera en el 2024. Esperamos que en 2025 se puedan organizar nuevas conmemoraciones entre tantas fechas históricas importantes que están sucediendo. Así también quiero agradecer a la Junta Directiva de ICOM, que fueron los que siempre apoyaron desde la concepción de esta idea, realizar este motivo, la coordinación con diferentes museos para que trataran de conmemorar esta fecha con algún tipo de presentación o muestra, que muchas salieron al llamado y se lograron hacer algunas actividades. Así también a la Academia Salvadoreña de la Historia, que tuvimos las reuniones en las que María Eugenia López, en las que se logró concretar esta idea. También al Museo Marte, también por prestar el espacio y por facilitar que la inauguración del evento fuera algo también especial. Ahora, en estos momentos vengo a hablar prácticamente de un esbozo del artículo que presento en esta revista, que se llama Después de Ilopango, la arqueología urbana de Cuscatlán en los periodos clásico, posclásico y protohistórico de Salvador. Solo quería acotar algo sobre el logo de la revista. El año pasado esta era la línea gráfica de todos los museos en el mundo, que fueran polo negro
en negativo, ¿verdad? Con líneas blancas, entonces pensé que iba a entrar acorde con ese lineamiento de ICOM para el Día Internacional de los Museos del año pasado. Entonces eso es lo que está detrás de ese estilo. Nada más era estilizar lo que ya estaba hecho. Esta imagen fue tomada gracias al estudio hecho por Margarita Kostic en la UNAM, que logró subir a internet todas estas imágenes en alta definición, y solo la edité, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay detrás, no hay nada más esotérico detrás de ese logo, así que no se preocupen. Sobre el presente trabajo, este busca enfocarse en los asentamientos posteriores a la erupción del volcán de Ilopango, acaecida entre el 431 y el 539 de nuestra era, dado que estos han sido los más afectados por la expansión de la ciudad. El sitio arqueológico Cuscatlán puede interpretarse desde diferentes perspectivas, entre ellas la arqueología urbana. Según Shavelson, esta disciplina se define como la arqueología de la ciudad moderna y se enfoca en el proceso de transformación del entorno habitado que experimentamos y construimos diariamente, independientemente de cuándo haya comenzado la ciudad. Lo relevante es que haya llegado hasta el presente, con el énfasis principal puesto en el estudio arqueológico de la ciudad misma. Cuscatlán adquiere una notable importancia económica hasta su repoblación a mediados del siglo XIX, cuando se da el quiebre en el monocultivo del añil debido al desarrollo de colorantes sintéticos en Europa, y se incrementa el interés en la zona impulsado a la vocación de esta tierra para el cultivo del café, caña de azúcar y lácteos. Así también, esta zona era crucial en el desarrollo de la nueva matriz económica salvadoreña, como la entrada al Valle de San Salvador desde el nuevo Puerto de la Libertad, que cobra un auge mayor con el cultivo del café y la economía relacionada al café. Todas estas circunstancias reactivaron la economía y la dinámica urbanística en la zona. Ahora, Cuscatlán enfrenta otro boom urbanístico desde la posguerra, desde 1992, destacando el otro boom urbanístico al sur de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, desde 2012 hasta la fecha. Dado que el artículo es un poco extenso, me centraré en ciertos puntos que pienso que son los fundamentales para comprenderlo. Al lado derecho podemos ver una imagen LiDAR del sitio Cuscatlán, que nada más nos sirve para identificar la topografía, dado que esta, al ser de muy baja resolución, no se puede, y el tipo de estructuras que se encuentran en la zona no se pueden observar, también por su dado que han estado muy dañadas. Entonces ese es un problema, ¿verdad? Pero nos sirve para comprender la topografía, cómo era un lugar defensivo al que si un asentamiento se colocaba iba a ser muy difícil invadirlo, ¿verdad? Entonces por eso es que también pienso que fue importante la geografía y la topografía para la victoria en 1524 en esta denominada guerra de Cuscatlán por los tlaxcaltecas. Así también, buscando el sitio arqueológico Cuscatlán, se tomó esta fotografía aérea alrededor de 1949 de la finca Montecristo, finca Santa Elena, donde se encuentra el sitio arqueológico Cuscatlán. Lastimosamente, las estructuras están cubiertas por el follaje de los árboles, así que, no se puede ver nada. Entre el siglo XVI y el siglo XIX se tienen pocos documentos en los cuales se habla sobre los hallazgos arqueológicos en la zona. Principalmente, están los documentos tempranos de la segunda carta de Pedro Alvarado, donde discute dónde se encuentra, dónde se da la batalla. También la carta de Diego García de Palacio de 1576. Y ya si entramos a la época moderna, el mismo impulso de las estadísticas relacionadas al monocultivo del café, y ver qué había en la tierra, es que está la estadística de Ignacio Gómez Menéndez, que es la que comienza a recopilar información sobre los entierros, principalmente en Nuevo Cuscatlán, entierros que hacen imaginar a uno que había un sitio arqueológico del clásico temprano, que posteriormente los análisis arqueológicos nos llevan a afirmar esa conclusión.
Así también Guillermo Dosso en su geografía elemental de 1890, él también habla sobre los sepulcros de Cuscatlán, que también están relacionados al material de Nuevo Cuscatlán. Sobre los hallazgos fortuitos del siglo XX y los documentos relacionados a ellos están las menciones de Attilio Pecorini, 1913, sobre la Puerta de la Laguna y los materiales encontrados en ella. También Pedro S. Fonseca habla sobre los materiales encontrados en Antiguo Cuscatlán. Herbert Spinden discute, en su artículo de 1915 también discute estos hallazgos. Walter Lehmann viene a investigar la zona alrededor de 1917. Él visita, como era costumbre de los alemanes, visitar el plan de la laguna y la familia Henninger. Entonces ellos en esa época les facilitaron la parte de la colección que tenían en su momento, que todavía desconocemos qué sucedió con ella, pero por lo menos hay un dibujo que realizó Walter Lehmann de ella. Y también tenemos la documentación recopilada por Jorge Lardey Artés en 1925 en su libro Orígenes de San Salvador Cuscatlán. Es interesante que en todo este tiempo pasan muchas cosas, pero ya no se retoma la arqueología como tal en la zona hasta el hallazgo fortuito, el cual registró aquí el colega Paul Amaroli, que si no es por él no tuviéramos absolutamente nada de registro sobre la zona. Este hallazgo se dio durante la construcción de tanto un tanque de anda en la zona de Cumbres de Cuscatlán, como de las instalaciones de la Casa de Retiro San Ignacio de Loyola, de los jesuitas. Entonces, aquí fue el génesis del registro del Cuscatlán moderno. Aquí pueden ver un par de croquis sin escala de la época, donde muestran el lugar donde se da el hallazgo de ciertos materiales que renuevan la curiosidad en investigar este sitio. Posteriormente suceden otros hallazgos fortuitos. Por ejemplo, se registra la Puerta de la Laguna en 1980 por Manuel Murcia, y debido al diseño, digamos, al boom urbanístico que ya se estaba planeando en el Metroplan 80 del Viceministerio de Vivienda, es que el Banco Cuscatlán financia el proyecto Cuscatlán, que fue gestado entre 1984 y 1985, y en este mapa a grandes rasgos se ve el área que fue cubierta, que básicamente este proyecto fue una prospección superficial, no hubieron excavaciones, en transectos de entre 20 y 30 metros, que para la zona comprendo por qué fue tan amplio, pero sí nos proporcionó bastante información importante sobre la zona. La hipótesis de trabajo del proyecto Cuscatlán de 1985 se basaba en dos puntos. El patrón de asentamiento, basado en el hecho que para el posclásico la tendencia era abandonar las planicies y ubicarse en lugares defendibles, que estos puedan ser islas o mesetas defendibles. Y la segunda hipótesis de trabajo era la ubicación proporcionada por los datos etnohistóricos que colocarían en las cercanías del actual Antiguo Cuscatlán al Cuscatlán histórico. Sobre esta investigación, una de las conclusiones que pienso que se destacan es de que en ese momento no se localizó indicios de un núcleo élite en el reconocimiento arqueológico, de que habían varias posibles explicaciones por su aparente ausencia en el área de estudio, pero las más favorecidas es que había sido destruido por la amplia urbanización de Antiguo Cuscatlán y las colonias aledañas. Es interesante que esta aseveración fue rebatida por el mismo autor en 1992. ¿Y qué es lo que denomino el fin de la guerra, el boom urbanístico? El rescate en Madreselva de 1992. Este rescate se da por un misterioso personaje que quisiera conocerlo en algún momento de mi vida, que fue un arquitecto que hizo una denuncia fortuita, del hallazgo fortuito, pero nunca se registró quién era, o creo que él quería mantenerse el anonimato, pero gracias a este arquitecto es que se pudo registrar el sitio en la zona. Este rescate estuvo bajo la dirección del arqueólogo Paul Amaroli,
En estas investigaciones se documentaron rasgos arqueológicos no esperados basados en la prospección realizada en la década de los 80, los cuales están fechados entre el clásico y el protohistórico. Bueno, en este momento fue la excavación que se pudo dar. Más adelante se dieron otros hallazgos del preclásico, pero no serán discutidos en esta charla, ni en el artículo. Es más complicado, pienso, el preclásico en la zona. Así también estos rasgos se pueden clasificar de esta manera. Se identificaron unos 22 entierros humanos, más de 65 piezas cerámicas, 8 estructuras pipiles, incluyendo palacios y templos, y vestigios de numerosas viviendas comunes. Entre estos tenemos el polícromo campana, polícromo salúa, que son materiales del clásico tardío en la zona. Estas fueron las estructuras que se identificaron en el momento. La mayoría se dividía en grupo 1 al norte, que era el grupo residencial, y el grupo 2, que está abajo, que es la zona de los palacios. Lastimosamente, de esta zona solo se logró rescatar una parte de los palacios y una parte de la zona del centro ceremonial, que discutiremos más adelante. Entre los hallazgos de 1992 se observa una aldea maya del periodo clásico tardío de alrededor de 50 hectáreas, 2 grupos de estructuras pipiles, grupo interpretado como una zona ceremonial y el otro grupo interpretado como área de habitación o centro de linaje gobernante o preeminente. Esta imagen también es de 1992, es de la estructura 5 de Madreselva, que esta estructura en teoría fue trasladada pieza por pieza a un terreno colindante, basados en la idea de cómo trasladaron a Asuán, que lo movieron cuando hicieron la gran presa de Asuán en Egipto. Entonces, en teoría está por ahí, todavía faltan más investigaciones para encontrarla, pero yo creo que si se logra investigar este año, tal vez la encontramos bien. Sí, también, posteriormente a esta investigación, se da lo que propongo como el ocaso de la arqueología de Cuscatlán, hablando de Cuscatlán como la ocupación del posclásico en la zona, y la mayoría de yacimientos arqueológicos de ese periodo, el posclásico tardío, el protohistórico. Se da el rescate en Cumbres de Cuscatlán entre 1993 y 1994 por los arqueólogos Juan Luis Velázquez y Bernard Hermes, arqueólogos guatemaltecos. Esta investigación se divide en 4 zonas. En el proyecto, claro, Cumbres de Cuscatlán, al sur del Plan de la Laguna, la otrora Laguna de Cuscatlán. Se discute mucho más en el artículo, pero pienso que es muy importante que en esta época, en el sector 3, ya a sabiendas que iba a haber una investigación de rescate, la zona que había sido identificada como posibles zonas domésticas les pasaron el bulldozer, aunque ya estaba el aviso de que iba a ser investigada, así que lastimosamente fue destruida. Esta es una imagen donde está en rosado, es la zona donde se había identificado esta zona posiblemente doméstica, lastimosamente fue destruida. Hay un informe en el que muy cínicamente dan a entender que ya se pensaba que había sido utilizado e investigado, y que por lo tanto había una fecha para hacer la construcción, así que se tenía que dar por investigado. Bueno. Entre los otros hallazgos de las investigaciones entre 1993 y 1994 se encuentra en el sector 1 una zona posiblemente doméstica, donde se encuentra la urbanización Vías de Cuscatlán, a la par del tanque de Anda en Antiguo Cuscatlán. Esta zona es muy interesante porque presenta rampas que solamente se han visto en Oriente. Habrá que hacer un análisis, habría que haberse hecho un análisis más exhaustivo del material cultural. Lastimosamente ha habido problemas para accesar esos materiales en el museo, pero esperamos que en el futuro primero que existan y después que se puedan analizar, ¿verdad?, para ver más luces sobre este asentamiento. Así también está el grupo 2, en el que se domina un adoratorio, grupo 2 o estadio 2, un adoratorio o un palacio que se encontraba entre
calle Pipil y calle Atlacatl en la urbanización Cumbres de Cuscatlán. Entonces, si pasan por ahí un día, es demasiado irónico los nombres que le han dado a esas calles. Entonces, así también se le denominó a este palacio que podía ser un temazcal por el que encontraron no digamos acueducto, pero una salida de agua de lana. Entonces creo que es muy poca evidencia para denominarlo temazcal. Pero entre los hallazgos más importantes es el hallazgo in situ de la ofrenda 7, de la estructura 2.2 en el laboratorio, en el cual se encuentra un incensario Mixteca Puebla, creo que 6 vasijas Policromonicoya y 6 vasijas Plomizo Tojil, así también creo que 9 navajas de obsidiana verde de Pachuca. Entonces este es uno de los hallazgos del posclásico temprano que quizás comparables con los de Loma China. Entonces es una de las ofrendas más importantes del posclásico que se ha encontrado en El Salvador. Así también en estas investigaciones se sumaron otras 2 estructuras al norte de las 8 identificadas en 1992 en Madre Selva, en el cual se observa el palacio en el sector 4. Esta fotografía fue facilitada por Roberto Gallardo cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, y digamos que estas son de las pocas evidencias de que ahí existió un palacio. Entonces lastimosamente fue destruido. Posteriormente se dieron más hallazgos de arqueología y rescate, o conocido como fase 2, en la arqueología moderna de El Salvador en Antiguo Cuscatlán entre 1995 y 2022. La mayoría de hallazgos que se dieron eran relacionados a contextos del preclásico que no son pertinentes en esta discusión, sino que estamos hablando de los del posclásico. Entre ellos se da el hallazgo de plataformas al sur del Boulevard Luis Poma, que realizó la arqueóloga Raquel López Rodríguez. Entre ellas se da un muro de talpetate de una posible estructura del clásico tardío posclásico en esta zona, que muy pronto será urbanizada. Así que, bueno, a ver qué tal. Sí, sobre en este mismo sentido, la investigación que se ha dado sobre el posclásico temprano y posclásico, se dan las investigaciones en Vía del Mar de 1993 por Emanuel Broilet, que en su fugaz paso por El Salvador realizó la investigación en Vía del Mar, delimitó una zona de protección en la urbanización Vía del Mar. Lastimosamente no se respetó, así que se iban al Burger King de Vía del Mar a echar gasolina. Esa era la zona de protección de Vía del Mar de Nuevo Cuscatlán. Así también se dan las investigaciones en La Viuda entre 1995 y 1996 por Howard Ernest y Catherine Sampek, y ahí se identifican 2 nuevas fases cerámicas que se llama la fase cerámica Chanseñora, y posteriormente en su tesis se le cambia los nombres de las fases cerámicas, se las cambia a fase cerámica Regalado y fase cerámica Dueñas. Entonces hay 2 versiones de lo mismo. Ya se va a ir tipo la discusión de fase WhatsApp a Cihuatán, pero ellos mismos se confundieron solitos. Bueno, ese es otro tema. En esta época, en esta investigación se identifica el lugar de reocupación más temprano, posterior a la erupción de Ilopango, datado para el clásico temprano, o lo que ellos denominan clásico temprano, que esa ya es otra discusión, dado que cuando sea la erupción de Ilopango ya era parte del clásico. Entonces hay que ponernos de acuerdo con la terminología y que hacer unas propuestas sólidas al respecto. Y se van a encontrar otras sorpresas en la revista. Espero que los asistentes puedan llevarse su ejemplar. Claro, este es un ejercicio académico, así que si hay algo que quieren rebatir, pueden mandar cartas, pueden escribir artículos. La idea es crear una discusión en torno a estos temas. Y qué bien que está aquí. Quiero agradecer especialmente al arqueólogo Paul Amarone por planificar el proyecto Cuscatlán de 1985.
y por las diversas investigaciones intensivas que él había planeado. Lastimosamente, para desgracia de todos los salvadoreños, ninguna se pudo llevar a cabo, así que por lo menos se pudo documentar este material. Y bueno, quiero agradecerles por haber venido, quiero agradecerles a todos por este esfuerzo que se realizó el año pasado para hacer este simposio. Más adelante, en la próxima edición de CUT, bueno, por lo menos yo estoy planeando una nueva investigación que se llama Peregrinación e hibridación a la laguna de Oaxaca Grande. He hecho una breve intervención porque ahorita Carlos va a saltar a otro tema, ¿no? Entonces, yo quisiera dejar por el momento esto aquí, porque considero que los colegas arqueólogos a lo mejor tienen alguna pregunta sobre la conferencia que nos acaba de ofrecer Carlos. Porque ahorita Carlos iba a saltar completamente a otro tema, ¿no? Entonces, mejor, Paul, ¿hay algo que comentar? Muchas gracias por el reconocimiento. Y sobre ese tema, la idea de buscar algo de Cuscatlán fue enfrentada con gran escepticismo en los 80. Había opiniones de que nunca existió, ¿sí? Que Cuscatlán nunca existió, porque es imposible saber dónde estaba Cuscatlán. No hay abundancia de referencias históricas, pero son consistentes y apuntan a los alrededores de la laguna de Cuscatlán, que ya no existe, donde está el plan de la laguna norte. De ahí hasta el nombre de Cuscatlán significa una aceptación, sería junto a la joya, hablando de grandes joyas de Jade, que es una forma de referirse a las hermosas lagunas volcánicas como Cuscachapa, que está la misma. Hay dos lagunas Cuscachapa, hay una por Chalchuapa y otra por San Vicente. Así que parecía muy claro, no parecía legendaria o mítica Cuscatlán, pero en un momento parecía así. Y me extrañaba en ese momento que, estando a poca distancia del Museo Nacional donde estaba arqueología, que nadie se interesaba en ver si había algo de Cuscatlán, cuando todo eso era un mar de fincas de café en buen estado de conservación. Nadie se molestaba por salir del museo a ver algo de los Cuscatlecos, de una palabra tan repetida, Salvador, y de ver quizás que hubiera algo para conservar y que ustedes, sus hijos, etcétera, podrían tocar de aquí a futuro. Eso es parte de Cuscatlán. Eso es donde enfrentaron a Alvarado, que Alvarado escribe en su informe militar a Cortés, obviamente encachimbado, que no pudo dominar los pipiles de Cuscatlán. Y se fueron a las partes altas. Él mandó decirles, ustedes ya juraron ser vasallos del rey. Y ellos mandan decir, no conocemos a nadie, que está diciendo, y si algo quiere con ellos, lo están esperando con sus armas. Alvarado mismo escribe eso, obviamente muy molesto, herido de la pierna desde Acapulco. Y después de 2 semanas, mandando tomar esclavos para pagar los gastos de esa expedición en las futuras necesarias para someter a los pipiles, se va de regreso a Guatemala. Entonces, eso era el ambiente cuando se hizo ese proyectito, que era el reconocimiento, era de como 800 manzanas, y fue de presupuesto mínimo, caminando entre cafetales, sin pedir permiso a casi nadie, que era bastante normal en ese tiempo. Casi nadie preguntaba, ¿qué estás haciendo?
pero algo se logró con eso. Lamentablemente, el informe que se hizo en ese momento recomendó conservar 3 áreas fuertes identificadas. Y si no fuera posible conservarlos, el informe fue entregado en el 86, de empezar desde ya excavaciones de rescate. Y no se hizo ni el uno, no se conservó nada, ni se hizo más excavaciones. Corre el tiempo, construyeron la embajada de Estados Unidos, es notorio que se encontró mucho allá, ¿sabe qué? Más se va a saber. Y luego empezó Madre Selva. Y en Madre Selva dieron en medio de uno de los puntos fuertes, los sitios fuertes, o zonas fuertes dentro del sitio de Cuscatlán. Y eso es otro capítulo. Llegó a un punto en que la ministra de Educación dijo, tenéis 6 meses más de rescate y aunque encuentres, textualmente, aunque encuentres la punta de la pirámide, eso es todo. Y no se puede decir más sobre eso. Entonces fueron condiciones muy adversas, incluyendo balazos tirados sobre las cabezas de los que estábamos allá, máquinas niveladoras que tiraban casi encima. El resultado no fue nada satisfactorio. Pero todavía queda un poco del sitio. Y eso fuera magnífico que el desenlace de todo fuera, aunque es un parque mínimo arqueológico donde usted puede llegar a tocar parte de Cuscatlán. Gracias, Paula Maroni. Sí, Muchas gracias por tu intervención. Estos son momentos históricos por los que ha pasado la arqueología en este país, ¿no? Y afortunadamente, pues, todavía hay testigos, ¿no?, de lo que sucedió. Ojalá algún día alguien se ponga el micrófono y comience a escribir, tiene mucho que contar, y este tipo de documentos para la historia del país yo creo que son muy pertinentes. No sé si Hugo, Herbert, algún comentario. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo creo, como decía el doctor Rivas, es pertinente que ya luego de tantos años de arqueología en El Salvador, sí se necesita escribir esas memorias que no están en los informes, sino que son prácticamente anécdotas, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido, que nos ha ocurrido a todos, ¿verdad?, los balazos, los tractores, despidos y demás, ¿verdad? O sea, eso ha sido así en nuestro El Salvador y no sería en el presente, ¿verdad? En el presente, unas cuadras acá, pues se está destruyendo patrimonio, y hacia el sur también, ¿verdad? Bueno, hacia el este. Entonces yo creo que es importante este tipo de actividades, de eventos, de revista que lleven, la revista CUT, que lleve, por ejemplo, este conocimiento, ¿verdad? Una cosa importante que no solo está impresa, sino que también está en digital y puede llegar a otros espacios. Yo creo que es una labor importante de esta universidad. Bueno, cuando yo veía 93, 94, nosotros estábamos cerca de llegar ahí, nosotros digo los de la primera generación de arqueólogos en El Salvador, de esta universidad, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que agradecer y que escuchar también a todos los colegas y las colegas. Así que muchas gracias. Bueno, quizás, buenas tardes a todos y todas. Una pequeña reflexión. En la arqueología han habido picos de destrucción. Pocatlán fue un pico, el cambio fue otro pico, Cuscatlán fue otro pico, y siempre hubo resistencia en esos procesos, pero actualmente hay una destrucción sistematizada, masiva, evidente, y no existe un tipo no existe alguien que esté resistiendo. Antes, por lo menos en el Ministerio de Cultura, se hizo lo que se podía, porque Paul en ese momento también estaba dentro de lo que era la dirección de la arqueología para ese momento. También Paul fue director de arqueología
arqueología, despedido por su carta, renunciado. Fabricio Valdivieso también estuvo presionado por el cambio, mi persona por Tecuscalco, pero ahorita pues estamos, creo que silenciados desde el gremio, la población en general, y es de activar otra vez esas formas de resistencia, ¿verdad? Como decían, ha sido masiva, lo que estamos viendo sucedió, pero hubieron personas que convertieron, hubieron personas que creo que no se les ha reconocido en todo ese proceso, pero en este momento sí es más preocupante, es sumamente preocupante, y peor las cosas bien, no se han discutido las reformas a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, donde pone a disposición del Estado salvadoreño el patrimonio vivo. El Estado puede ahora decidir qué es y qué no es un bien cultural, qué es y qué no es digno de ser declarado, lo que no había pasado creo que en ningún país civilizado. Entonces estamos ante una situación preocupante, nos estamos quedando sin patrimonio, viene una invasión mucho más grande de los territorios, pues la invitación es a resistir como gremio, como sociedad. Gracias. Antes de que se me olvide, mire, mañana hay una interesante conferencia de arqueología aquí, en este mismo lugar, a las 4 de la tarde. Y desde ya quedan ustedes cordialmente invitados, ¿no? Porque es una de nuestras alumnas de arqueología que está estudiando en una universidad en Alemania. Y ella viene precisamente a contarnos, a compartir con ustedes el producto de una investigación que ella, juntamente con otros arqueólogos de ahí, está realizando sobre un sitio arqueológico donde están estudiando los ritos funerarios, ¿no? Entonces, yo creo que por ser nuestra colega también vale la pena, pues, aunque es arqueología de otra parte del mundo, pero es interesante, ¿no? Yo siempre he dicho, la arqueología, igual que la antropología, es por naturaleza comparativa, ¿no? Y entonces, yo cuando estudié arqueología, pero era arqueología romana. Pero es interesante ahora que he aprendido bastante de la arqueología mesoamericana. Uno compara y dice, increíble, el ser humano en cualquier parte del mundo tenía prácticamente las mismas intenciones, ¿no? ¿Verdad? Lo que quiere Carlos ahorita es introducirnos a una investigación que él recién ha comenzado. Es una investigación que va sobre el lago Huija. Y es una investigación muy interesante, en el sentido de que el lago de Huija él lo plasma como un punto de encuentro entre diferentes culturas, pero en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Y bueno, hoy en la mañana hemos estado hablando largo y tendido sobre esta interesante investigación, y él me dice, yo quisiera compartir el interés que tengo con mis colegas, pero también con el público no arqueólogo que llegue. Y yo le dije, pero por favor, hacelo en una forma muy corta, porque van a estar cansados, ¿no? Entonces, desde ya te lo digo. Bueno, sí, esta va para la próxima publicación de CUT, así que es un pequeño comercial. La investigación se llama Peregrinación y Hibridación a la Laguna de Uchaca Grande, Lago de Huija, El Salvador. Paisajes sagrados y continuidades religiosas en la Mesoamérica prehispánica, colonial y actual. Esta investigación va relacionada a los rituales de las deidades del agua, de Huija, relacionadas al nacimiento del río Lempa, principalmente por el lado salvadoreño, bueno, también guatemalteco, salvadoreño, los ríos Cusmapa, Angue, Ostúa,
y el río Lempa en Esquipulas. Entonces aquí hay una situación que a todas luces se da, que es una hibridación de las deidades prehispánicas por deidades cristianas modernas. Digamos que entre la conclusión rápida sobre esta investigación que se publicará en la próxima CUT es de que se puede vincular el culto del señor Ostúa Ange con dos dinámicas: el culto prehispánico y el culto colonial moderno de los Cristos negros en Mesoamérica. Se han registrado en las crónicas los dos lugares de culto: Mitla, Asunción Mita, Guatemala, que esto tiene que ser contrastado con la arqueología, ubicado en el manantial donde nace el agua para formar el río Ostúa. También es importante mencionar que en este lugar se ubica Ixtepeque, la principal fuente de obsidiana de esta zona de Mesoamérica. Así también se encuentran por lo menos 20 asentamientos prehispánicos elaborados en la zona, tanto en el lago de Huija como Asunción Mita. Así que propongo que todos los sitios del lago de Huija, Asunción Mita y Esquipulas están relacionados con el mismo fenómeno, el culto a los lugares donde emana el agua para formar los ríos principales. Esquipulas, Asunción Mita y Huija como el lugar de nacimiento del río Lempa, y Esquipulas también como el lugar de nacimiento tanto del río Motagua como del río Lempa. Por eso es su principal lugar de peregrinaje actual. Así también se crean esas dos cuencas fluviales que son lugares de peregrinación. Así también, además del culto del Cristo Negro, se encuentra un culto prehispánico vigente, que es el relacionado a la escultura de Turcá o Pascual Abad en Chichicastenango, cercano a Esquipulas. Así también exploro las identidades del señor de Ostúa y el señor de Lange, las cuales han sido ampliamente aceptado que se manifiesta, que es una manifestación de Ixchua o Yacatecutli, las principales deidades mercaderes para los mayas y mexicas. Pero si prestamos atención a la etimología, se propone que Ostúa provendría de Ostoc, que significa cueva en náhuatl, y se relaciona con la antigua deidad llamada Ostocteotl, que podía escribirse como Ostocteotl o Ostoteotl, y quien ha sido propuesto como una reencarnación de Tlaloc. Otros lo atribuyen como Tezcatlipoca y se le ha nombrado como Tepeyotl, como el guardián de las cuevas y la esencia del corazón de la tierra, o incluso como Tlazoteotl. También se ha presentado como una representación de Tlaloc simbolizando el agua celeste. Así también la interpretación del señor de Lange es un poco más arriesgada y un poco más difícil. Basados en la etimología más cercana, podría ser Anke en náhuatl, que podría traducirse como el señor que aprende o el señor cazador. Este es un atributo de caza que podría relacionarse con Mixcoatl, deidad de las tribus cazadoras. La historia de Mixcoatl es importante en el posclásico tardío, esto porque a raíz de una inundación que marcó el fin del cuarto sol, nació como Tlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante, hijo de los dioses supremos. Y también decidió asumir una nueva identidad conocida como Mixcoatl, la serpiente de las nubes. También es una especie de representación de Xipetotec al final, Mixcoatl. Entonces, es una discusión que se va a desarrollar en este artículo. Aquí están las representaciones del señor de Lange, que proviene de un modelo hecho por Alberto Durero, el escultor alemán, que está el modelo de todos los Cristos negros centroamericanos. A la derecha está la deidad negra, oscura, que no está relacionada con los afrodescendientes, sino que está relacionado con el agua, que es Pascual Abad en Guatemala. Entonces, por ahí va esta nueva investigación netamente documental. Esperamos en un futuro realizar investigaciones en la zona para confirmar que este lugar era un sitio de peregrinación relacionado al agua, relacionado a las minas, a la obtención del cal para nixtamalizar, la obtención de hachas votivas debido a los yacimientos de cobre y hierro en la zona. Entonces por ahí va la discusión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. En los próximos días esta revista va a ser otra de las que van a estar subidas en el sitio web. Decirles que afortunadamente, y esto se debe a nuestros activistas, también al gran trabajo que hace todo un equipo aquí en la
Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta revista, el día de hoy, se ha convertido en una de las revistas más visitadas en Centroamérica, en la academia. Entonces nos llegan cartas hasta de China, Taiwán, los países europeos, y esto nos congratula pues porque a 17 números estamos haciendo país. Muchas gracias.